una propiedad, o sea, uno va a hacer tal o cual construcción según la propiedad que use. Ya se está abriendo esto y les muestro. ¿Con qué tema dijimos que quedaba asociado el tema de simetría central? ¿Mm? ¿Con lo de las rectas paralelas? Muy bien, sí, exactamente. Es un tema que te vayan prestando atención, qué temas van apareciendo, ¿no? A lo largo del libro. Cada uno va a aparecer en su momento. Ustedes van a ver que, por ejemplo, si de triángulos dijimos algo, no dijimos todo. Dijimos la definición, por ejemplo, el otro día apareció esto de los triángulos isósceles, la clasificación, pero no estamos diciendo todo lo que podemos decir de los triángulos. Eso va a ir apareciendo a lo largo de los capítulos en el momento en que se puede decir, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, pero todavía no lo dijimos. Bueno, en algún momento eso va a aparecer. Con la simetría axial, ¿qué temas aparecen? La perpendicularidad. La perpendicularidad, también aparecen un par de definiciones. ¿De quiénes? Que va a tener que ver con las propiedades de la simetría axial. ¿Los segmentos? No, los segmentos no. La mediatriz, la bisectriz. Ahí está, la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo. ¿Qué más? Que las rectas forman ángulos rectos. Ahí está, el ángulo recto. La definición es dos rectas que son perpendiculares van a determinar 4 ángulos congruentes. Es decir, si forman 4 ángulos congruentes, decimos que se llaman rectos. Son definiciones importantes. ¿Y cómo, a partir de qué concepto demostramos que las rectas que se corresponden por una traslación son paralelas? ¿Cómo logramos demostrar eso? Por el axioma de paralelismo. No, ese está después. Pero no es con ese axioma, lo demostramos a partir de otro movimiento. Porque las rectas que son paralelas, que se corresponden por una traslación son paralelas, también hay otro movimiento por el cual una recta es paralela de su homóloga. ¿Qué movimiento es ese? ¿El involutivo? No. No hay ningún movimiento que se llame. ¿La inversión del segmento? No. Lo habíamos probado por simetría central a ese paralelismo, porque dijimos que esas dos rectas que se corresponden por una traslación también se corresponden por una simetría central con centro en el punto medio del vector o del segmento A'. Entonces, como se corresponde también, ¿y por qué habíamos visto que se corresponden? Porque había ángulos congruentes ahí, que son los que se corresponden por la simetría central. Entonces, por eso es que son paralelas, ¿no? Así que tanto en la traslación como en la simetría central, las rectas que se corresponden son paralelas. Vamos a ver un poquito más sobre, ¿dónde está? Acá. Sobre la traslación. Vamos a sacar los ejes. Esto es para el año que viene. La cuadrícula también.
Teníamos un vector. Este es el vector que vamos a usar para la traslación. Esta recta, la que contiene al vector, les dije cómo se llama. Esa recta que contiene al vector se llama guía, es la guía. Entonces, si teníamos un punto P cualquiera, punto A, bueno, acá va a aparecer el C, para encontrar C', lo que hacíamos era transportar este ángulo. ¿Cuál? Este. El que forma la guía con esta semirrecta. ¿A dónde lo transportábamos? Bueno, también va a tener por lado una semirrecta que está incluida en la guía y en el mismo semiplano respecto de la guía. Y con el vértice en la prima. Entonces, de esa manera transportamos este ángulo, después transportamos la medida de este segmento y ahí encontramos C'. Yo lo voy a hacer directamente. Perdón. Ahí está, ¿no? Este ángulo que está acá lo transportamos acá. Y esta medida hace acá. Pero, como decía recién, hacemos, perdón, este vector A' va a ser congruente, va a tener la misma dirección, sentido, módulo que el vector CS'. ¿Y por qué podemos decir eso? Ahí está. ¿Por qué podemos decir eso? Que estos dos vectores tienen la misma dirección. O sea, son paralelos y tienen la misma medida. ¿Podemos pensar en algún movimiento que transforme al segmento AC en el A'C', además de la traslación? ¿Hay algún movimiento? Yo por la traslación, a A le corresponde A', a C le corresponde C'. Entonces al segmento AC le corresponde la prima C'. ¿Pero es el único movimiento que hace esa correspondencia o hay otro? ¿Mm? A' le corresponde A'. Digo, por un movimiento, en este caso por la traslación del vector A', acá no puedo hacer ninguna flecha, después lo voy a escribir en el Word. A AC le corresponde a C'. Y ese es el único movimiento que hace esa correspondencia, que ese segmento le corresponda a ese otro segmento, o habrá otro movimiento. ¿A ustedes qué les parece? Esos segmentos son paralelos. ¿Qué otro movimiento transformaba rectas en paralelas? Acá recta en otra paralela a ella. La simetría central, dijimos.
no solo la traslación. Entonces, por una simetría central, a ese segmento AC le corresponde también el segmento A'C', pero no que A le corresponde a' y a C, sino que a A le corresponde C' y a C le corresponde A'. Lo voy a escribir acá, ¿no? Entonces, a A le va a corresponder C', que después lo llamaremos A', no importa, pero estoy identificando el punto. Y a C le corresponde A'. Entonces, al segmento AC le va a corresponder también el A'C', o si lo quiero escribir al revés, es lo mismo. Y ese movimiento es una simetría central de centro O, y ese O es punto medio. Justamente si a A le corresponde C', es punto medio de AC'. Entonces busco el punto medio, ya lo sabemos encontrar, de AC', y por esa simetría, de centro ahí puse O, le voy a poner O, al segmento AC le corresponde la prima C', o si quieren lo digo C', A', pero es el mismo segmento el que le corresponde. Como a A le corresponde C' y A' le corresponde C, a este vector le va a corresponder este. Como se corresponden por una simetría central, son iguales y paralelos, son congruentes y paralelos. Entonces a eso lo demostramos con una simetría de centro en el punto medio de AC'. Ahora bien, si yo tengo que hacer entonces, tengo que hallar el transformado, supongamos de un punto P. Lo voy a hacer de este lado para tener más lugar. Vamos que tengo un punto P. No, lo dejo en B. Transformado de un punto B con este vector, si lo hago según la definición, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dijimos que tenía que hacer? Tengo que buscar la semirrecta, tengo que hacer la semirrecta AB a este ángulo, transportarlo acá, y a esta medida, transportarla acá. O sea, a este ángulo que tengo, que es el que forma el lado, este lado con la guía, y con vértice en A, lo tengo que hacer con vértice en A'. Entonces me va a quedar algo así. Lo voy a hacer provisorio, ¿no? Ahí, después tomo la medida de A hasta B, con lo que sea, con el papelito, mido, me va a quedar, por ejemplo, ahí, tomando esta medida, ¿no? Y acá estaría B'. Eso es usando la definición. Esa construcción la estoy haciendo así, usando la definición. Ahora, si yo quiero usar la propiedad que hicimos recién, voy a volver para atrás. Hago esta semirrecta, pero el ángulo que voy a transportar, porque ¿qué me dice la propiedad que hicimos recién? Que este vector es congruente y paralelo al vector que determine el punto con su transformado, o sea, este vector. Entonces, el ángulo que yo voy a transportar no es este acá, con este vértice, sino este mismo ángulo, pero con este vértice y este lado. O sea que a este ángulo lo transporto acá. Cuando lo transporto, traslación. Lo voy a marcar acá. Me va a quedar esta semirrecta
Entonces, este ángulo lo transporte acá, me queda esta semirrecta, y tomo la medida del vector, y entonces busco el punto B'. Normalmente cuando lo hacemos en la escuela secundaria, a esto, lo hacemos así. No tan así, ahora les digo cómo lo hacemos. Este tipo de construcción ya no es usando la definición, es usando la propiedad. Bueno, después viene el axioma de paralelismo, en el cual decimos que dado un punto exterior y una recta, solamente pasa una paralela, esa recta, por ese punto exterior. Eso dice el axioma, un axioma que es equivalente al quinto postulado de Euclides, que se parece, que digamos dice lo mismo de otra manera. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es famosísimo el quinto postulado de Euclides en la geometría y en la historia de la matemática. Justamente nosotros veíamos los sistemas axiomáticos al inicio de la materia. Bueno, como todos los postulados son independientes, o sea que cada uno de ellos no se demuestra de lo anterior, en un sistema perfectamente pueden convivir unos axiomas, si es que no tienen contradicción, ¿no? Y supongamos que tenemos 5 axiomas, si todos ellos son independientes, como corresponde a un sistema axiomático, si yo de todos ellos niego uno, bueno, voy a tener otro sistema axiomático, pero los restantes van a estar bien. Bueno, un poco pasó eso con Euclides y el quinto postulado, y de ahí nacen las geometrías no euclidianas. Bueno, ¿qué dice ese axioma? Bueno, justamente teniendo una recta, un punto exterior pasa a una sola paralela. Y de ahí se deducen algunos teoremas inmediatos. Que dos rectas que son paralelas a una tercera son paralelas entre sí. A ver, vamos a hacer. Voy a tener que hacer uno nuevo acá. Yo tengo una recta. Tengo una recta, tengo un punto exterior. Punto que no le pertenece. Por ahí pasa una sola paralela. Fíjense, cuando quiera hacerlo en GeoGebra, basta con dar el punto y la recta, suficiente, ¿no? Y puedo hacer otra paralela. O las paralelas que sean. Y va a decir este teorema es que si esta recta, la recta AB, es paralela a esta recta, y a su vez esta recta D no sé cuánto, pues no le veo el otro punto, a ver. Ah, no, cierto que hice las paralelas. Ah, pero acá tienen nombre, no sé si lo alcanzan a ver. La F, la G y la H. ¿Lo pueden ver los que están con teléfono? Por ahí se hace muy chiquitito. Ahí sí, profesor. Bueno, entonces lo que dice este teorema es esto. Si F, por ejemplo, cualquiera de las tres voy a tomar. Si G es paralela a F y H es paralela a F, entonces G y H son paralelas entre sí. Esto que dice, dos paralelas a una tercera son paralelas entre sí. Como yo tenía esta que hice originalmente, le tracé una paralela, después a esta original le tracé otra paralela, estas dos quedaron paralelas entre sí. Un poquito la demostración es rápida y es por absurdo. ¿Y qué dice esta demostración? Que si no fueran paralelas entre sí estas dos, partimos de la hipótesis de que esta es paralela a F y esta también. Si estas no fueran paralelas, se cortarían en un punto. Entonces, por ese punto donde se cortan, pasarían dos paralelas a F, lo cual contradice el axioma porque dice que hay una sola paralela. Eso, ¿no? Después, si una recta, otro teorema. Si una recta corta a otra, por ejemplo, esta recta I corta a la recta F, corta a todas sus paralelas. Bueno, lo mismo, porque si no las cortara sus paralelas, por este punto de intersección, supongamos que no las corta. Entonces, por este punto, supongamos que no corta a la recta G. Corta a la recta F, pero no corta a la recta G. Entonces, por este punto, pasarían dos paralelas a G, que son la F y la I, pues si no la corta porque es paralela.
lo cual es un absurdo porque por un punto es lo mismo. Por eso son teoremas que se deducen inmediatamente. En cuestión de, que a ver qué otro teorema. Bueno, el conjunto de las rectas paralelas decimos que tiene la misma dirección. Si una recta es perpendicular a otra, lo es a todas sus paralelas. Y también se enuncia diciendo que una recta perpendicular, dos rectas que son perpendiculares a una tercera, son paralelas entre sí. Voy a hacer la perpendicularidad acá. Vamos a hacer ahí, creo que quedó perpendicular, ¿no? Si esta recta I es perpendicular a F, es perpendicular a todas las paralelas a F. Digamos, esto es lo que sí usamos muchas veces en la secundaria para hacer la traslación. No sé si ustedes en la secundaria hicieron estos temas, tuvieron movimiento No, en yo el no vi plano. nada. No, yo tampoco. Mira, les muestro la construcción, cómo se hace normalmente en la secundaria, cómo lo hago yo con los chicos. De la traslación estoy hablando, ¿no? Tenés el vector. Pongamos este. Y un punto cualquiera. Ahí está, el punto C. Entonces, ¿cómo hacemos la construcción? Bueno, normalmente se hace, por ejemplo, con una regla con una escuadra, con un papel doblado que tenga el ángulo recto. Eso siempre es importante, que los alumnos o que el que va a hacer los movimientos, si tiene un ángulo recto, ya ayuda un montón. Pero si tiene una escuadra, se usa una escuadra y una regla, con regla y escuadra, por ejemplo. Entonces, apoyás la escuadra de esta manera. La voy a hacer. Acá está el ángulo recto de la escuadra. Uno apoya la escuadra de esa manera. Para que lo voy a correr un poquito más para que quede mejor. Porque lo que quise dibujar es la escuadra. Acá dibujás una línea. Ya la regla, dibujás la línea. Y después uno corre la escuadra hasta llegar a encontrar este. Lo que pasa es que normalmente la escuadra es más grande. Mira, vamos a hacer la guía. Por ejemplo, la escuadra puede ser así. Este tampoco lo quiero más. Haces la escuadra acá. Voy a tomar un punto para hacerla. Ese era el vector, el AB. Ponle que está así la escuadra. Tiene un ángulo recto. Entonces uno apoya la escuadra así de esta manera, donde uno de los catetos coincide con el vector. Entonces tenés este cateto y este. Forma un ángulo recto. Acá uno o pone la regla o haces una línea.
esta línea, se supone que estas dos son perpendiculares, yo lo hice ojímetro, y después entonces voy a correr la escuadra de modo tal que coincida este mismo cateto coincida con el punto C, y siga quedando sobre esta recta. Entonces va a quedar algo así, esta escuadra va a quedar ubicada de esta manera. A ver. Ay, justo me tapa acá esto. Ahí está. Ahí está. Ponele... Queda así, ¿no? Ahí está. Entonces tenés la misma... Ahí está. Pone que es esta misma escuadra que está acá, pero es un poquito más grande. Ahí. Esta misma la corrí y sigo apoyando acá y acá. Entonces sí, ahí trazo esta recta. Oye. Trazo esta recta. La recta C con este cateto. Y mido, ¿no? Desde A hasta B. Esta misma medida que hago desde A hasta B, tendré que hacer desde C hasta C'. Ahí, esto está. Entonces medí, que me quede acá. Ahí. Y ahí va a quedar, suponete C', o más cerca, con esa medida. En la práctica es fácil hacerlo. Ahí está, con esta medida. AB tiene que medir lo mismo que C'. Bueno, esa es otra forma y es la que normalmente se usa en la secundaria. Entonces después con cada punto uno va corriendo la regla, lo va ubicando, porque la idea es que tiene que trazar paralelas. ¿Alguna preguntita hasta acá? Bueno, vamos a pasar entonces a rotación. Quiero mostrarles algo. No dijimos nada. ¿Cómo se anota? Ay, compartí otra cosa. Pero... no, ¿dónde está? Acá. La anotación de la traslación. ¿Cómo se anota? Se pone la T mayúscula y el nombre del vector con una flechita. Como subíndice. Acá puede ir una letra minúscula. Ahí. Se anota así, más chiquita la flechita, ¿no?
que haga juego con este tamaño. O si no, lo podés anotar. Tardó un montón en reconectar. Bueno, les estaba mostrando. Ay, espero que no se vaya ahora cuando quiero poner esto. Ahí está. Otra vez hice lo mismo. A ver. Se quedó tildada la imagen, bro. Sí, se quedó tildado, pero ¿me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Ah, bueno. Solo te escucho. Sí, esto de lógica que estaba explicando hoy a la mañana, que no lo cerré el archivo Word y me equivoqué otra vez cuando lo abrí. Igual me parece raro que siempre cuando abre el Word se empieza a tildar. A ver, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, pero igual eso no es lo que quería. Bueno, este no, este sí. Ahí está. Bueno, decía que podíamos escribir la traslación, cómo se anota. La T, el nombre del vector, la flechita del vector, en el otro también, o en cualquier lado, porque cuando ponen pegar sale para estar en cualquier parte. Ahí está, después lo corres. Y después viene el nombre de la figura que queremos, de la cual queremos hacer la transformación, ¿no? Que si yo, si es de un punto P, se pone P igual y después será su transformado P'. Acá también lo mismo. Si es un triángulo, escribo un triángulo. La figura que yo le quiera hacer la traslación. Bueno, el otro movimiento es la rotación o giro. Y para definir ese movimiento necesitamos un centro de rotación y un ángulo, pero un ángulo orientado. Se va a escribir con R, también puede ser con G, pero nosotros vamos a escribir con R. En el subíndice se pone
se va a poner entre paréntesis el nombre del ángulo, el nombre del centro, ponele O, y sale tan grande. Bueno, O y el nombre del ángulo. Tenía que marcarlo primero. Por ejemplo, alfa. Acá lo vi. Eso no me está haciendo mucho caso que digamos. Esto. Y cierro el corchete. No entiendo por qué, para qué lo hace así, pero bueno. El paréntesis. Esto va de subíndice. Más abajo, chiquito. ¿Dónde tiene la definición de giro o rotación? ¿La leyeron? ¿La anotaron? Es un movimiento directo del plano que deja fijo a un punto O. Y es un movimiento del plano. Entonces, vamos a GeoGebra nuevamente. Acá. Vamos a abrir uno nuevo. Esta computadora me parece que ya no quiere más presencialidad. Ya no quiere más virtualidad, digo. Pues el año pasado no se nos tildaba nunca. Bueno, está bien que si se va el Wi-Fi no es culpa de la computadora, pero el año pasado nos andaba súper perfecto todo el Wi-Fi, la compu, nada se tildaba. Este año ya está. Ya la computadora quiere la presencialidad. Entonces, al punto O le va a corresponder el mismo punto O y a los demás le van a corresponder otro, ¿no? Vamos a renombrar. Ahí está. Y a otro punto cualquiera, A, le va a corresponder a prima. Bueno, en principio, este A prima, si A O lo va a dejar en su lugar, se va a corresponder con el mismo, A prima no puede ser cualquier punto del plano. Tiene que ser un punto que esté a la misma distancia de O. Entonces van a todos los posibles candidatos a ser A prima, ¿qué figura determinan? ¿Cómo se llama esa figura? Una circunferencia. Que después la unidad que viene, ¿no? Se va a definir ahí a partir de todas estas, el grupo de transformaciones de A por todos los giros posibles. Vamos a hacer. Entonces A' puede estar en cualquiera de estos puntos, puede ser cualquiera de estos puntos. Entonces alguno de ellos va a ser. Entonces lo vamos a ubicar, ¿no? Por ejemplo, acá. Este es A'. Una vez que ya tenemos A', ya todos los demás van a quedar determinados en función de esos tres. ¿No? Todos van a quedar determinados en función de esos tres. Y justamente van a quedar determinados por este ángulo, por el ángulo A o A', que lo vamos a llamar, que lo llamamos alfa y que es el ángulo de rotación.
Si a mí me dicen la amplitud del ángulo, por ejemplo, 30 grados, porque uno puede hacer uno en la secundaria, por ejemplo, lo hace con un transportador, los ángulos que tienen sentido antihorario van a ser, lo vamos a designar con número positivo, y los de sentido horario con número negativo. En este caso, el ángulo es el ángulo orientado a o a'. Como para llegar de A a A', lo estamos haciendo en el ángulo convexo. En sentido horario, este ángulo va a ser negativo, por ejemplo, menos tantos grados. Sentido antihorario también. Un movimiento equivalente a este, supongamos que sea de menos 30 grados. ¿Qué movimiento es equivalente a este? O sea, a le corresponde a' por una rotación de centro O y menos 30 grados. ¿Por qué otro movimiento a le puede corresponder a'? ¿Por qué otra? O Por les simetría pregunto. axial. Sí, no, por eso voy a preguntar mejor. ¿Por qué otro movimiento directo? A le corresponde a', y más precisamente, ¿por qué otra rotación? Por 330 grados. A le corresponde a' por una rotación de menos 30 grados. O puede ser también con esta rotación del ángulo cóncavo. En este caso vamos a rotar, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto tenemos que rotar para llegar de A' en el ángulo cóncavo? Según el ángulo cóncavo. A 360 restarle los 30. Entonces queda 330 grados. Así sería menos 30, porque vamos en sentido antihorario, en sentido horario, y si hacemos la vuelta así, que vamos en antihorario, van a ser 330 grados. Esas dos rotaciones son equivalentes. Si tenemos dos puntos que nos dicen que se corresponden con una rotación, ¿cómo hacemos para encontrar el centro? Yo tengo dos puntos. B y C. Y me dicen que se corresponde por una rotación. ¿Cómo encuentro el centro? El centro va a estar a la misma distancia de B y de C. Entonces, que todavía no lo dijimos porque lo salteé, para cuando demos lugar geométrico. El conjunto que está a la misma distancia de B y de C, todos los puntos que están a la misma distancia de B y de C, forman la mediatriz. En la mediatriz de este segmento BC, cada punto de la mediatriz está a la misma distancia de B que de C. Aunque también lo dijimos, ¿no? Lo dijimos porque dijimos que el eje de simetría es mediatriz de puntos simétricos. Entonces, de mediatriz, cada punto del eje equidista de los dos puntos. Bueno, alguno de estos puntos es el centro de rotación. Porque el centro de rotación equidista, miren, fíjense que si yo hago la mediatriz de ahí y la prima, ¿ven? Que el centro de rotación pertenece a esa mediatriz. Sí, pertenece a la mediatriz. Pero acá no tengo más datos, entonces con dos puntos solos no me alcanza. Con un punto y su homólogo no me alcanza para definir una rotación. Sí, con dos segmentos. Supongamos que yo tengo el segmento este, que me está haciendo un segmento. Ahí está. Este segmento que es congruente con este.
Ponele que tiene la misma medida, ¿no? Entonces a B le corresponde, acá le voy a poner B'. Y a D le corresponde D'. Ahora sí vamos a poder encontrar el centro de rotación. Porque como dijimos hoy, el centro de rotación pertenece a la bisectriz de B', a la mediatriz del segmento B', pero también pertenece a la mediatriz de este segmento, D'. Entonces, este punto que está acá, donde se cortaron, el punto de intersección de las dos mediatrices, va a ser el centro de rotación que hace corresponder al punto B, el punto B' y el punto D, el punto D'. O sea que estos dos ángulos son congruentes. ¿Dónde está? Para hacer la... Bueno, son congruentes si es que los segmentos que hice son congruentes, ¿no? Bueno, eso en cuanto a giros. Después del grupo de giros lo vamos a decir luego. Cuando nosotros hacemos, dijimos, estuvimos hablando sobre los axiomas de movimientos, dijimos que la composición de dos movimientos es un movimiento. Entonces vamos a charlar un ratito sobre eso, sobre la composición. Y otro tema más que nos va a quedar pendiente para charlar hoy también son las isometrías. Entonces, composición de movimientos e isometrías. Quiero que... Acá. Entonces, acá me queda un punto P. Bueno, composición. Hoy hablamos de, hoy alguien mencionó movimientos involutivos. ¿Cuándo dijimos que un movimiento es involutivo? El otro día lo dijimos. Cuando el movimiento es inverso de sí mismo. Exacto, exacto. ¿Qué movimientos son involutivos? La simetría central. Perfecto. Yo aplico en los conjuntos de los puntos del plano, el conjunto de los puntos del plano, una simetría de centro A. Y vuelvo y hago la composición otra vez con la simetría de centro A, me queda la identidad. Si yo a una figura le hago la simetría central y vuelvo a hacer la simetría central, estoy donde estaba, donde estaba al comienzo. Ese es un movimiento involutivo directo del plano. Conserva el orden y el sentido. Y hay otro más, otro movimiento involutivo. Milo. Simetría central y hay otro, que si yo lo hago y lo vuelvo a hacer, me queda la identidad. Son 4, ¿no? Los movimientos que estudiamos, así que uno es la simetría central y el otro lo hago, lo vuelvo a hacer.
La simetría axial, profe. Sí. Sí. Hago la simetría con un eje, vuelvo a hacer la simetría con el mismo eje. Vamos a hacer a los dos. GeoGebra. Mira. Hago una figura cualquiera. Polígono. Un punto. Por la simetría central, tengo que marcar el objeto y el punto. A veces le corresponde a prima B prima C prima. Fíjense que las rectas son paralelas, BC con B prima C prima, no se cumple el paralelismo. Si yo vuelvo a aplicar la misma simetría central a esta figura, o sea, a ABC le correspondía a prima B prima C prima. Si a prima B prima C prima le aplico este movimiento nuevamente, nos queda donde estaba. A segunda, B segunda, C segunda. O sea que por la composición de esos dos movimientos, a ABC le corresponde el mismo ABC. Porque A segunda es A, B segunda es B y C segunda es C. Entonces, bueno, un movimiento involutivo. También dijimos que la simetría axial pasa lo mismo con la simetría axial. Vamos a hacer un eje. Vamos a hacer la simetría axial de esa figura. Ahí está. Y si yo a esta figura vuelvo a hacer, que es la resultante de esa, vuelvo a hacer la misma simetría, vuelve donde estaba. Bueno. ¿Qué pasa si tengo que, si hago la composición de simetrías, pero todo esto después lo vamos a ver en ejercicio. Ahora lo estamos hablando. Pero de distinto centro. La composición de simetrías de distinto centro. Ahí y ahí. Entonces quiero hallar la simetría axial de esta figura respecto a este punto en composición con la simetría axial, central, dos centrales con respecto a este punto. Vamos a hacer por este movimiento ABC le corresponde a prima B prima C prima y por este movimiento de centro N le corresponde a segunda, B segunda, C segunda. ¿De qué manera yo podía llegar? La composición es llegar desde esta figura ABC a segunda, B segunda, C segunda. ¿Habrá algún movimiento a ustedes les parece que yo pueda llegar de esta a esta directamente? O sea que es composición de los otros dos. ¿Por traslación puede ser? Bueno, traslación puede ser, porque fíjate vos que estas dos rectas, por la simetría BC, tiene que ser paralela a B', C'. Y B', C', por la simetría, tiene que ser paralela a B segunda, C segunda. O sea que BC es paralela a B segunda, C segunda. O sea que son paralelos. O sea que tenemos dos opciones. O es una traslación o es una simetría axial. Y vos me decís por traslación, ¿con qué vector? La composición de dos simetrías de distinto eje es una traslación cuyo vector es... Ay, ¿qué dije? La composición de simetría de distinto centro, no distinto eje, distinto centro de simetría, pues estamos hablando de simetría central, es una traslación cuyo vector es...
El vector, el vector es el B, el que te lleva de B a B segunda. ¿No? El de C a C segunda. Todos esos vectores se supone que deberían tener la misma amplitud y ser paralelos. Se nota que son paralelos. Tienen la misma longitud. ¿Qué longitud? ¿Con qué la podemos relacionar? Pues lo vamos a probar. Fíjense el vector DE. También es paralelo a esos vectores. ¿Alguien se anima o se le ocurre qué medida tienen los vectores? B, B', A', perdón, B, B segunda, A segunda, C segunda. En apariencia tiene la misma dirección, son paralelos. Y también se va a cumplir otra cosa en cuanto al tamaño del vector. ¿Son el doble del vector DE? Sí, mira, ¿ves? Acá se ve como siempre se va manteniendo el paralelismo. A medida que aumenta uno, aumentan los otros tres. Lo disminuyo. Mira. Sí, es el doble. Vamos a mirarlo acá, con este programa. Esto se llama geometría dinámica. El GeoGebra permite hacer geometría dinámica, que quiere decir geometría, donde uno puede ir moviendo las figuras y viendo cómo se cumplen las propiedades. Fíjense que este vector, este segmento orientado, lo llamo D. Se supone que si yo hago una circunferencia, centro y radio, de centro en B, y radio 2D, a ver si lo toman, tiene que ser esa medida. Ah, no lo va a tomar, qué raro. No, se esperaba un número, no. A ver si lo va a tomar con el... A ver. Bueno, cancela. No importa. Hacemos así. Vamos a hacer la circunferencia de centro y radio D. No, entonces acá hay algo que no está. ¿Quién es D? A ver. Ahí está. Bueno, no me lo tomó con la D, pero sí D. Si yo le ponía 2D, capaz que lo tomaba. Voy a hacer la intersección. De acá hasta acá está la medida del segmento que determina los dos centros. Este que es el punto de intersección. Si yo hago de vuelta la circunferencia, con la misma medida de E, tiene que llegar hasta acá. Lo que estoy haciendo es midiendo este vector, que mide 2 veces esta medida. ¿Estamos? Y acá cae, justito. Entonces tengo la medida de DE y otra vez la medida de DE. Lo mismo si hago con todo. Después lo vamos a hacer con detalle en la ejercitación. Entonces anoten eso, la composición de dos simetrías centrales de distinto centro es una traslación, donde el vector es igual al doble del vector que determinan esos centros. Y les voy a mostrar cómo se escribe esto. Esto es importante.
Mira. Cuando quiero hacer la composición de dos movimientos, supongamos ahí teníamos un triángulo. D era, ¿no? Simetría, centro D, se hace un cerito, o no se pone nada, simetría de centro E, perdón. Del triángulo ABC, eso nos dio el A segunda, triángulo B segundo, acá le vamos a hacer el subíndice. Como primero hicimos la simetría de centro D, esto lo vamos a escribir acá. Esto se lee, así como está escrito, la composición de simetría de centro D con la de centro E del triángulo ABC. Es la composición de esta simetría con esta. Se escribe en ese orden, así como lo están viendo. O sea que al triángulo ABC, cuando yo hago la simetría de centro D del ABC, me queda el A', B', C'. Acá borro porque ya la hice. Entonces, esta primera simetría, por eso se escribe de este lado. La simetría de centro D del ABC me queda prima, B', C', y ahora le tengo que hacer la simetría de centro E. Y ahí me da el A segunda, B segunda, C segunda. La composición de estas dos simetrías es una traslación del vector que es igual al doble del DE. Profe, ¿y el vector de cómo lo sacaba? Es el vector de los que determinan los centros. D y E son estos. Esta D y esta E. O sea que la composición de esas dos simetrías es esa traslación. Y lo escribimos así. Factor igual. A esto. Escribimos así. Bueno. ¿Qué pasa con la composición? Bueno, entonces ya dijimos, la composición de dos simetrías de igual centro es la identidad y es un movimiento involutivo. Y la de distintos centros es una traslación, donde el vector es el doble del vector que determinan los dos centros de simetría. El primero con respecto al segundo. Vamos a eso. Hicimos de simetría central, ahora simetría axial. Vamos a hacer entonces un polígono y vamos a hacer la composición de dos simetrías axiales. Una recta
Y vamos a ver el caso, por ejemplo, en que las dos rectas son paralelas primero, porque vamos a hacer de dos simetrías axiales. Entonces, puede ser que las dos sean paralelas o sean secantes, y el caso particular de que sean perpendiculares. Son paralelas. Vamos a hacer la composición de esta recta con esta otra. Ahí está. Y ahora de esta con respecto a esta. Igual no hace falta hacer uno, pero bueno. Ahí está. Entonces ya hice el movimiento que corresponde a esta figura con respecto a al primer eje es este. Y ahí está, con el segundo eje es esta. O sea que directamente para llegar de esta a esta, ¿qué movimiento será? Una rotación. A ver. Traslación, como recién. Una traslación también. Fíjense que son paralelos los lados. Voy a marcar los vectores. Aparentemente, mira, no sé en qué momento que apreté, me quedó segunda, pero a A le corresponde esta A segunda. Acá está. A C, esta. C. Y a B, esta. ¿Por qué van a quedar paralelos estos tres segmentos que marqué? Que después vamos a ver que son vectores porque sí se trata de una traslación. Puede ser que las paralelas tienen algo que ver, pero no sé cómo explicarlo. Van a ser paralelas porque tratándose de una simetría central, ¿sí? Las rectas que determinan dos puntos simétricos en una simetría son perpendiculares al eje. Entonces, por la simetría axial, esta recta B', es perpendicular al eje. Y esta también, CS' y A' son todas perpendiculares al eje. Entonces son paralelas entre sí. Si son perpendiculares a una tercera, dijimos hoy son paralelas entre sí. Eso por un lado. Por un lado. Pero tengo que asegurar que además de ser paralelos, estos segmentos, esta medida, desde acá hasta acá, que van determinando cada uno de ellos, con su homólogo, o transformado por la composición, es la misma medida. Entonces ahí sí digo que es una traslación. Esta medida, si ustedes la miran, a la medida de este segmento B', B segunda, que está acá, ya les digo, no sé en qué momento cambió el nombre. Fíjense, ¿qué medida es desde acá hasta acá? ¿Qué medida les parece que será? El doble de la distancia de los ejes. Sí, es el doble de la distancia entre los ejes, en todos los casos. Y miren por qué. Fíjense. Si yo considero este punto de intersección, desde acá, vamos a marcar, a ponerle un nombre al punto.
¿Sí? BG es igual a GB'. Las dos medidas son iguales, porque es una simetría axial. Por otro lado, voy a marcar este punto acá, B'H tiene la misma medida que HB segunda, porque son simétricos. Si yo sumo GB' más B'H es GH ese segmento, o sea, esta medida más esta es el segmento GH. Y esta, que es la BG, más la HB segunda, también lo mismo, mide GH. Por lo tanto, la medida que hay entre B y B segunda es 2 veces, porque esta es una vez y esta es la otra, 2 veces la medida de GH. Como recién dijeron, es una traslación en donde el vector es perpendicular a los ejes y mide, el módulo del vector es el doble de la distancia entre los ejes. Doble de la medida que hay. Sí. Tiene un vector mal. El vector de A' debería ser de A segunda. O A segunda primera o algo así. Ahí está, sí. Sí, viste que no sé cómo tocaba y no marcaba esto, me quedo con otro nombre. Ahí está. Ahí lo corrijo, gracias. Estos tres vectores tienen la misma longitud. Son equipolentes, tienen el mismo sentido, dirección y módulo, o sea, tamaño. Como dijimos, la composición de dos simetrías de ejes paralelos es una traslación. Si los ejes no son paralelos, voy a hacer uno nuevo. Perfecto. O con un triángulo porque bueno. Voy a hacer entonces la simetría axial respecto de la recta G. Ahí está. Y ahora con respecto a X. Vamos a ver un poquito. Bueno, sé que queremos llegar desde acá hasta acá. Mediante un solo movimiento que es composición de esos dos. A ver si se dan cuenta qué movimiento es. Mira, es fácil descartar. El segmento EF es paralelo al E segunda, F segunda. No. No. Entonces no es ni simetría central ni traslación. Ahora otra cosa. Fíjense, si yo estoy parada en E y miro hacia F, la G me queda a la derecha. Estoy parada en E, miro hacia la F, la G me queda a la derecha. Si estoy parada en E segunda y miro a F segunda, la G segunda, ¿a dónde me queda? ¿Derecha o izquierda? ¿No es rotación, profe? También queda a la derecha, entonces conserva el sentido. Por lo tanto, simetría axial no es, porque la simetría axial es un movimiento inverso del plano y no lo conserva. No es simetría axial, no es simetría central, no es traslación, bueno, es rotación. ¿Cuál es el centro de rotación?
donde se juntan los dos ejes, ¿no? Ujú. La intersección de los dos ejes. El centro de rotación. Porque este punto H, por estar a la misma, por ser un punto del eje, está a la misma, del eje G, está a la misma distancia que F a F'. Y por ser un punto del eje, de este eje, del F, está F', H, es lo mismo que H, F segunda. Por propiedad transitiva, H es congruente con H, F segunda. Por este eje, este es congruente con este segmento. Y por este otro eje, este es congruente con este. Por lo tanto, FH congruente con F segunda H. Hasta ahí vamos bien, eso lo probamos con todos los puntos. Y el ángulo de rotación Es antihorario. sí, y la amplitud del ángulo, ya lo vamos a marcar. Tengo este. Ahí está, ese ángulo, ¿no? Ahí hice los lados. Ahí está. El ángulo FH, F segunda, ¿a qué es igual? Es, en este caso, ¿no? Puede ser horario o antihorario, así como está hecho horario. Puede ser que sea el doble Horario. de la amplitud de los dos ejes. Mira. Vamos a hacer esta semirrecta que está acá. Estos dos ángulos, este y este, miden lo mismo. Porque son los simétricos respecto a este eje. Y acá pasa igual, este ángulo y este ángulo miden lo mismo, porque son simétricos respecto a este otro eje. Así que este más este es lo mismo que este más este. Y todo el ángulo, el F, H, F segunda, se compone de este ángulo, más este ángulo, más este, más este. Así que por eso es el doble del ángulo DHB. Es decir, del ángulo que forman los ejes. Así que si los ejes son paralelos, es una traslación donde el vector es el doble de la distancia entre los ejes. Si los ejes son secantes, es una rotación con centro donde se cortan y el ángulo es el doble del ángulo que forman las rectas. En el caso particular de que sean perpendiculares los ejes, bueno, se nos quedó chica la figura. En el caso particular que sean perpendiculares los dos ejes, como dijimos que el ángulo es el doble, el ángulo que forman cuando son perpendiculares es de 90. El doble es 180, un ángulo llano. Entonces se va a tratar de una rotación. Porque la rotación de 180 grados es la simetría central. La simetría central es un caso particular de las rotaciones. Así que es una simetría central. Si el ángulo es recto, entonces el ángulo que es de 90, va a ser el de rotación es el doble, 180. Es una simetría central. Bueno, entonces vamos finalizando. Nos quedó el tema de ver algunas composiciones más y las isometrías.
Después les voy a hacer un trabajito de la unidad 1, pero teórico, por formulario de Google. Así que, pero les voy a avisar por avisos. Algo sencillo. Como estamos viendo ahora toda la teoría, va a ser teórico. Después vamos a ver la práctica. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Profe. Hasta luego. Adiós, Encuentren chicos. bien. Gracias. Chao. Chao.